Hoy vamos a aprender a estampar una imagen en una camiseta y que parezca que de verdad está ahí, como en este ejemplo. Bien, pues si iniciamos el Photoshop, tenemos aquí nuestra imagen. Yo he sacado esta imagen de mi primo de Cuenca, que está así como taciturno, pensando en un montón de problemas. No es broma, es de Pexels. Os dejo el enlace en la descripción así podéis seguir el tutorial perfectamente. Una vez en la imagen, lo que tenemos que hacer es archivo, colocar elemento enlazado, podéis hacerlo en colocar elemento incrustado. Al final para la edición es prácticamente lo mismo, pero el incrustado te lo mete directamente, por así decirlo, en el proyecto y hace que tu ordenador tenga que usar más recursos para editarla. Elemento enlazado, todo lo que sea quitarle trabajo al ordenador nos viene bien. Y añadimos lo que queremos. Yo en este caso va a ser el logo de mi canal y lo colocamos en donde vayamos a querer la imagen. Lo doblamos un poquito y ahí estaría bien. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es darle esa textura, esos pliegues de la camiseta. Esta es una imagen que la verdad no tiene muchos pliegues, pero bueno, esta parte de por aquí sí que nos va a venir bastante bien. Con la herramienta lazo o dándole directamente a la L, tenemos que hacer una selección alrededor de nuestro logo dentro de la camiseta. Ahí está. Y en la imagen del modelo, control J para duplicar y ya tenemos el trozo de la camiseta libre. Abrimos un nuevo proyecto, da igual el tamaño. Voy a quitar la mesa de trabajo. Ahí está. Y la capa 1, que es la que hemos duplicado, nos la llevamos a el proyecto que acabamos de abrir. Voy a hacerlo un poco más grande para verlo mejor. Ahí está. Y aquí voy a quitar. Yo siempre quito el fondo. Que se quede un fondo transparente. Me gusta más, veo mejor. No es absolutamente necesario. Y aquí nos vamos a tono y saturación, le quitamos toda la saturación para quitar esos tintes que tiene la camiseta y nos vamos a niveles. Desde el tirador de la izquierda, que es el de los negros, desde el tirador de la izquierda voy a acercar lo máximo al donde empieza el nivel y el derecho haría lo mismo, pero en este caso como ya está por defecto, pues perfecto. Tenemos que guardar esta imagen, guardar como, y le ponemos el nombre que queráis, siempre y cuando podéis darle el nombre que queráis a la imagen siempre y cuando la encontréis fácilmente para no perder tiempo, básicamente. Voy a poner textura, camiseta, ok. Y ahora esto ya lo podemos cerrar y aquí la capa 1 la podemos borrar. Ahora encima de la capa que queremos estampar nos vamos a filtro, distorsionar, desplazar. Por defecto va a venir valores de 10. 10 es muchísimo, la vamos a mover demasiado. Normalmente entre 2, 3, 4 está bastante bien. Lo voy a dejar en 4 para que se vea bien el desplazamiento que hace. Le doy a OK y ahora nos va a pedir que cojamos el proyecto donde teníamos la textura. Lo abrimos, esperamos un poco y ya vemos que se nos ha distorsionado un poquito. Ya os digo, esta camiseta no tiene prácticamente pliegues, entonces no se nota suficiente. Pero bueno, nos sirve para el tutorial, sirve. En opciones de fusión nos tenemos que ir a superponer. Vemos que no se ve prácticamente, entonces para hacer que sea más visible el logo es duplicar la capa. Podemos hacerlo tanto, la cogemos y la bajamos hasta aquí el simbolito de más, se nos duplica, o dándole a control J. Así yo creo que está bastante bien, 3 veces, pero vamos a hacerlo las veces que sea necesario. Ahora nos tenemos que ir a la capa fondo y encima de cualquiera de las miniaturas de nuestro estampado le damos clic derecho, seleccionar píxeles y volvemos a la capa fondo. Aquí lo que tenemos que hacer es una nueva capa de ajuste y tono y saturación. Como lo tenemos seleccionado, le damos y se nos va a hacer una máscara de capa solamente con los píxeles seleccionados, que es donde está el estampado. La saturación se la bajamos a tope y vemos que queda muy bien. Está quedando muy bien, prácticamente ya está. Pero vamos a hacerlo un poquito mejor. Volvemos a coger los píxeles de nuestro estampado, seleccionar píxeles, otra capa de ajuste con niveles. Aquí yo recomiendo que juguéis con el del medio para añadirle más luz, en este caso, o menos luz. Yo qué sé, ir jugando. O sea, no tiene un valor específico.
ir jugando según vuestra imagen y eso. Si lo pongo así es más realista, pero sí es verdad que la D, por ejemplo, no se ve. Entonces voy a traerlo un poquito más para acá y prácticamente esto ya está. Como podéis ver, hemos añadido la imagen perfectamente, parece que está ahí. Mi primo de Cuenca está muy contento con su nueva camiseta de mi logo. Y esto es básicamente SGs, son unos pasos muy sencillitos, donde no necesitan ningún control avanzado ni nada. Se ha quedado perfectamente la imagen, luego le podéis añadir filtros y cosas para que quede pues algo más profesional, algo un poquito más, no profesional, algo un poquito más bonito. Y ese es el tutorial básicamente. Si te ha gustado, si os dejo con otro tutorial del canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!